Y las noticias más reseñables de la gestión financiera del comercio exterior. Planeta Comex, todos los viernes a las 12 horas en España y a las 11 en Canarias. Aquí, en activaradio.org, con Ramón Pau. ¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas la puntilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Activa Radio RG. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de La Puntillita Económica. Antes de dar paso a nuestra directora del programa, recordaros cuál es el WhatsApp del programa. Es el 607-981-607, repito, es el 607-981-607. Ahí podéis mandar vuestros comentarios y vuestras participaciones. Y nada, desde aquí, desde activaradio.org, espero que hayáis disfrutado de una Semana Santa peculiar, que no haya sido muy mala, muy buena seguro que no, con todo esto del confinamiento y sin procesiones y sin poder vivirla, pero al menos que no haya sido muy mala. ¿Ese ha sido tu caso, Beatriz? Bienvenida. Muchísimas gracias, bien hallada, Miguel Ángel. Y yo no estoy de acuerdo contigo en eso de que lo de muy buena no ha podido ser. Yo creo que, a ver, hay que sacar, ya sabes que a mí me gusta sacar el lado positivo a todo, y yo creo que ha habido cosas muy positivas. Por lo menos nos hemos dedicado a conocer, en el caso de los madrileños, nos hemos dedicado a conocer esos sitios y esos rincones que desconocíamos, porque nosotros somos muy Willy Fogg, entonces vamos a recorrer mundo, nos vamos a las Castillas, nos vamos a Valencia, nos vamos a Asturias, nos vamos a Navarra, nos vamos a Andalucía, pero no nos quedábamos aquí, no conocíamos Madrid. Yo creo que ha habido cosas muy buenas, por lo menos los ratitos que nos han dejado. O sea, que yo no estoy de acuerdo, que hay que sacar lo positivo siempre de todo. Pues me alegro muchísimo que haya sido así. Sí. Oye, pues como decías tú, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis en estas puntillitas económicas de todos los martes a las 5 de la tarde hora española, por cualquiera de los canales por los que emitimos, que Miguel Ángel recuerda, los que a mí ya se me olvidan, son tantos. Pues ya sabéis, mira, ahora mismo lo estamos emitiendo lógicamente a través de activaradio.org, pero si queréis vernos, si queréis participar en el programa, también lo estamos haciendo a través de la página de Facebook de Puntillita Económica y también la de activaradio.org. ¿Dónde podéis ver también todos los podcasts y podéis escucharnos a todos aquellos que no podéis estar en directo? Bueno, pues lo podéis hacer en diferentes plataformas. Las podéis encontrar en iVoox, las podéis encontrar en Spotify, las podéis encontrar también en la propia página web de activaradio.org. En uno de los laterales veréis que pone podcast Puntillita Económica. Y sobre todo también en YouTube, que como tú bien dices, Beatriz, somos youtubers, así que ahí estamos. Somos youtubers y estamos pensando igual en irnos a Andorra. El día que hablemos, el día que dediquemos el programa a la fiscalidad, que ya queda muy poquito porque además mañana empieza la declaración de la renta y va a tocar hablar de todo eso y mucho. Y estamos los autónomos y cerrándolo el trimestre. Que yo estoy de locura. Sí, los autónomos estáis. Mira, Iván Ludeña, que es uno de nuestros invitados de hoy, que nos va a hablar de su proyecto Iluquality, nos va a hablar de eso tan importante y que tampoco se ve como es la calidad y seguridad alimentaria. Digo, tampoco se ve en los medios, porque realmente es algo que tiene muchísimo peso y que sin ello, pues obviamente yo creo que muchos no estaríamos aquí con esta salud. Y sobre todo nuestro sector de la alimentación y bebidas, si no existiese esa calidad y seguridad alimentaria. Y bueno, no me enrollo más. Decía que nos acompaña hoy Iván Ludeña para hablarnos de su proyecto Iluquality, y nos van a acompañar también en nuestras puntillitas, en nuestra espumadera, en nuestra tertulia en la que sacamos punta a todo, Susana Linares, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes a todos.
que es fundadora y presidenta de Exhibet. Nos van a acompañar también Javier Esteban, que es consultor, emprendedor y ex responsable de comunicación del antiguo Ministerio de Empleo, y Enrique Jiménez Soler, que se incorporará también en un ratito, que es coach y fundador de ICU University. Tenemos a dos pesos pesados de la formación y a un crack del empleo como es Javier Esteban. Pero en fin, con ellos en la espumadera vamos a hablar de los datos del paro que se han publicado hoy y de ese porqué de las declaraciones de ayer de la ministra Nadia Calviño, que apuntaban al negativo y sin embargo pues nos han sorprendido hoy con algo que bueno, pues invita a cierta esperanza. Luego nos contará Javier, que es el experto en esto. También vamos a hablar de formación y de las intenciones de la ministra Celaá de sustituir la memoria por la habilidad. A ver qué opinan tanto Susana como Enrique de esa propuesta. Y hablaremos del tirón de orejas de Bruselas por la tasa Google y del incremento de las consultas de deslocalización que están haciendo los inversores ante el posible cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, eso será más tarde. Primero, Miguel Ángel, te tengo que contar una cosa que me ha pasado esta mañana. Cuéntame, sorpréndeme. Pues mira, que me he levantado con unas ganas enormes de escribir. Pero que no sabes a quién. ¿A quién? A Pablo Iglesias. Ay, qué bonito, qué bonito, sí. Qué bonito. Entonces, al Marqués de Galapagar, qué guay. Al Marqués de Galapagar, a mi tránsfuga de la Moncloa preferido. Sí, así que nada, pues me he dispuesto y le he escrito una carta con postdata a ese Pedro Sánchez que en las últimas semanas se ha metido en el papel de Sancho Panza y ejerce de escudero de un Quijote soso, serio y formal. ¿Sabes a quién me refiero, no? Al candidato Gabilondo. Sí, sí. Así que bueno, sin más, me voy a disponer a compartir contigo y con toda nuestra audiencia esa carta en la que le digo: querido Pablo, hoy vuelvo a recordar a mi adorado Miguel de Unamuno en 1936. Subido al atril de la Universidad de Salamanca, una de la sabiduría, don Miguel se dirigía a Millán Astray con una frase que quedará en la memoria de quienes defendemos el arte de la inteligencia y el saber. Eso que nos hace libres. Dijo don Miguel: venceréis, pero no convenceréis. Pues bien, querido Pablo, en tu caso y el de los tuyos, ni vencerás ni convencerás. No vencerás por mucho que Tezanos y su CIS, cocinado al fuego de los intereses de Sánchez y Redondo, se empeñe. Mira, si no, los datos del Ectopanel del 31 de marzo, en el que la Comunidad de Madrid se viste de azul con más del 40% de la intención de voto y subiendo, frente al poco más del 26% de los socialistas y el pírrico 8,8% de tu formación morada, por debajo de la amenaza de Vox y de tus antaño compañeros de Más Madrid. Echa un vistazo, Pablo, también a los datos de Sigma 2, que muestran la caída progresiva y en picado del bloque de las tres izquierdas. Izquierda, por cierto, que arrastra un problema en Madrid desde hace años y que, de confirmarse en las urnas el próximo 4 de mayo, podría derivar en otro adelanto electoral, el de las generales. Quizás sea por eso la inquina de Sánchez contra la región que tira de la economía y la inversión en España. Pero, querido Pablo, ni vencerás, ni tampoco convencerás. Es más, hace tiempo que ya dejaste de convencer. Desde que huiste de Vallecas a Galapagar, renegando de aquellos a los que ahora suplicas, adoptando un discurso más propio de la revolución industrial que de la digital en la que vivimos. Ahora bien, la verdad es que no podía esperarse menos del comunismo. Querido Pablo, llamas a la movilización de los barrios pobres, humildes, de obreros, de los pueblos del sur. Pero, querido Pablo, ¿qué pasa con tus votantes del norte y de las zonas pudientes, de esos empresarios y empleadores que antaño te votaron? ¿Te olvidas de ellos? Mi querido tránsfuga de la Moncloa, en San Sebastián de los Reyes, donde vivo, en Alcobendas, El Viso y otros muchos barrios de esos a los que miras hoy con desdén, hay gente que creyó en ti. Personas a las que ahora metes en el saco de lo que tú llamas fascismo. Y no lo digo por mí, pero sí por amigos y vecinos que se embebieron de la fariña de tu arenga mesiánica. Por cierto, Pablo, tengo curiosidad por saber el porqué de esa sudadera que luciste al visitar tu antiguo barrio de Madrid, en el que casualmente yo también nací. No quiero pensar en dobles lecturas o en la perversión de un mensaje subliminal,
porque de hacerlo pasarías de tránsfuga de la Moncloa a vil barquero de las cloacas y el inframundo. Y querido Pablo, siento decirte que tampoco vencerán ni convencerán el escudero de Sánchez y su Quijote Gabilondo, soso, serio y formal, al que ahora acompaña el exministro Illa, que tiene más de Rocinante que de Salvador. En fin, querido Pablo, desde el cariño que me despierta la libertad del ser y de la expresión, te recomendaría que echases la vista atrás y pusieses los pies en la tierra. Igual entonces te darías cuenta de que en España hoy hay casi 4 millones de parados, sin contar los 740.000 en ERTE, los 330.000 afiliados menos a la Seguridad Social y un 245% más de personas cobrando prestación que antes de la pandemia. Y lo peor, querido Pablo, quizá te percates de que en España cada vez hay más desánimo y más familias en las colas del hambre. Sin otro particular, me despido de ti y te deseo lo mejor, no sin antes recomendarte que visites el bar La Barca del Patio en la Plaza de Cascorro, donde sirven unas estupendas papas al bayuso, patatas fritas con 2 huevos. No sé, Miguel Ángel, ¿tú crees que sí se la mandó a valer? Bueno, a lo mejor sí, quién sabe, ya sabes, como es del pueblo, pues a lo mejor una carta enviada Igual. por una autónoma del pueblo, pues tiene ahí sus Yo cosas. desde aquí te digo una cosa, si me contesta, yo me voy con él a comer las papas al Ayuso. Vamos, está fenomenal. Si es que esto, pero una cosa para mí tiene que decir, no miente. Este hombre no miente, es lo que es, no engaña, ¿eh? No. No, Mira, como el algodón. como un buen dirigente comunista, ellos lo que quieren es que toda la gente esté igualada, pero por abajo. Pero ellos están por encima. Y ellos vivir por encima porque están ungidos por la sabiduría y el espíritu comunista en el cual ellos están por encima. Y esto lo estaba, según te estaba oyendo, estaba recordándome hace ya un montón de años, que era cuando yo monté junto con otro amigo también, que al final terminamos siendo amigos, montamos la oficina comercial de la República de Albania en España y nos fuimos a Albania ya por el año 2000, o sea que justo, me acuerdo perfectamente porque fue la primera delegación española que organizábamos a la República de Albania desde España y nos encontrábamos ahí lo que nos estaban contando en ese país que había sido el iluminado de su último dictador en Europa con la caída del muro de Berlín, que era Hoxha. Y me recuerda muchísimo a este hombre, porque cuando ibas al barrio donde vivía este hombre, cómo estaba todo igualado y cómo vivía este a cuerpo de rey, pues es exactamente lo mismo. Por eso me recuerda que al final no engaña a nadie. Otra gente es lo que piensa que no, que cómo puede ver gente así, pero yo creo que no engaña a nadie, es lo que hay. Traición por detrás, hundirte, todo y ya está, y igualar al mundo por abajo, mientras ellos son los que están por arriba dirigiendo la vida del prójimo, pero eso sí, no crezcas. O sea, es vivir la envidia en poderío. Aquí el único que puede tener soy yo y los demás no. Toda la razón, pero bueno, eso es un tema también, yo es que siempre lo digo, nos metemos tú y yo cada vez que empezamos a hablar de política, nos metemos en unos follones que a mí se me ocurrirían 20.000 Oye, ¿sabes si llega esto a la sexta y nos llevan a los dos a los dos. La sexta noche? Efectivamente. Daríamos juego, ¿eh? Pero bueno, el caso es que tenemos que coger nuestro puente aéreo. Hoy vamos a ir hasta Chile y hasta Estados Unidos. Vamos a pasar muy rápido por ellos porque nos espera Iván y nos tiene que contar ese proyecto suyo, ese Iluquality. Pero bueno, antes de ello, ya os digo que cogemos el puente aéreo, nos vamos hasta Chile, que es el país, nos vamos hasta allí porque por el éxito de la campaña de vacunación contra el COVID, ya que a mediados del mes de marzo, más de 5 millones de chilenos ya habían recibido la vacuna en un país de 19 millones de habitantes. Es decir, esto significa un 27% de la población. Mientras que aquí en España, aunque sí que las cifras están, creo que son 7,5 millones, el porcentaje en sí se reduce a un 12,45%. Claro, estamos hablando de 40 millones. En fin, 27% en Chile, 12,45 en España. Una cifra que además la de España está en línea con la de nuestros homólogos europeos. A mí ante esto me surge una pregunta y la dejo en el aire también porque es un tema que daría y que ya analizaremos más adelante en otro programa. Y es, ¿qué estamos haciendo mal en la Unión Europea? ¿Vamos a superar en algún momento el telón de acero de la burocracia propia del viejo continente que pierde cada vez más fuelle? Y precisamente al hilo de esa pérdida de fuelle es por eso por lo que vamos a seguir volando hasta Estados Unidos,
porque según publicaba ayer lunes el diario El País, en la carrera económica de los 27, la Unión Europea está cada vez más lejos de Estados Unidos. En 2020, el PIB estadounidense se contrajo un 3,5% frente al desplome del 6,8% de la eurozona, es decir, casi la mitad se contrajo el PIB estadounidense. Y para este 2021, para este año, se prevé que la actividad repunte un 6,5% en Estados Unidos frente al 3,9% del bloque del euro. O sea, es decir, seguimos quedándonos cortos. En estas cifras, según lo que se explica en el artículo del País, no solo habrían afectado las mayores restricciones que se han impuesto aquí en Europa, sino también la velocidad de la campaña de vacunación, que queramos o no, es la que está marcando el ritmo de la recuperación. Hablábamos antes de Chile y vemos ahora los datos también o lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En definitiva, la burocracia, el regateo y el mal hacer del negociador con las farmacéuticas dejan de nuevo atrás a Europa. Y ahora sí, nos vamos a nuestra sección como agua sobre el aceite con Iván Ludeña de invitado. Buenas tardes, Iván, que te hemos tenido esperando hoy muchísimo tiempo. Buenas tardes, Beatriz, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Muchas Iván, gracias bienvenido. por la invitación. Bien hallado. Bueno, Iván, tú como buen castellano manchego de Toledo siempre has tenido pasión por las buenas viandas, pero no solo desde el punto de vista del paladar, sino también desde el punto de vista de lo que decíamos antes que no se ve, de eso que es la calidad y seguridad alimentaria. Además, te has convertido en un ejemplo de emprendedor del siglo XXI de los que tanto se habla y que tan pocas portadas ocupan. Y no solo porque fuiste uno de los intrépidos que salió de esa zona de confort, de tener un puesto fijo, estar acomodado en una gran empresa para convertirte en autónomo, sino que además porque tu proyecto, Iloquality, cuenta con todos los ingredientes de la nueva economía: sostenibilidad, digitalización, ilusión, sobre todo internacionalización, porque tiene mucho que ver. Pero antes de que nos expliques qué es Iloquality, Iván, sí que me gustaría que nos contases cuál ha sido el papel de la industria alimentaria durante la pandemia, porque creo que se le ha dado muy poco protagonismo y no hemos tomado conciencia de la importancia que tiene. Totalmente de acuerdo, Beatriz, y te agradezco enormemente que me dejes esta pequeña ventanita en el programa para hablar de ello precisamente, ¿no? Pues básicamente, sin la industria alimentaria no hubiera hecho el papel que ha hecho durante la pandemia, pues probablemente no hubiéramos aprendido a hacer bollos, no hubiéramos aprendido a hacer pan, no hubiéramos acrecentado nuestras habilidades culinarias. En definitiva, pues se han preocupado porque tuviéramos la nevera llena. Desde el sector primario, el agricultor y el ganadero, que ha estado en su pequeño huerto, en su pequeña granja, toda la industria transformadora, que tenemos mucha y buena en este país, todo el sector de los transportes, de la logística, sector de los supermercados, de la gran distribución, los retailers, por supuesto, y aunque en menor medida porque han estado cerrados, todo el sector de la hostelería y de la restauración, y todo el sector que hay alrededor: inspectores de sanidad, consultores, auditores, gente que durante la pandemia, durante el confinamiento más estricto, han estado pues saliendo a hacer su trabajo para que no solo tuviéramos alimentos, sino que además tuviéramos alimentos seguros y de calidad en nuestras mesas. Entonces, pues desde aquí, si me permitís, mi pequeño homenaje y mi pequeño aplauso para toda la industria alimentaria, porque yo creo que se lo merecen enormemente. Un aplauso muy necesario. Pero has hablado de los cierres. Y hablando de cierres, yo te quería preguntar por esas medidas que se están tomando en la hostelería y cómo afecta en concreto a vuestra industria, porque ayer mismo Castilla y León volvía a cerrar los bares, el interior de los bares, mantenía abiertas las terrazas, pero volvía a cerrar el interior de los bares en algunas provincias, en concreto Segovia, que yo lo conozco más de cerca, están cerrados. ¿Cómo están afectando esas medidas? ¿Qué te parecen esas medidas que se están tomando?
se podría hacer algo más o algo diferente que no cargase tanto, que no se cargase al sector, y lo digo con toda la intención. Yo creo que aquí por un lado hay que diferenciar lo que es las medidas en sí, que pueden ser más o menos estrictas, más o menos severas y más o menos eficaces, ¿no? Desde mi punto de vista personal, creo que con diferentes medidas los resultados a nivel de transmisión pues no acaban siendo muy diferentes entre unas comunidades u otras, entre unas provincias y otras, ¿no? Ahora bien, el otro factor, la otra pata es un poco la más problemática, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora la mitad, ahora de otra manera. Tener en cuenta una cosa, esta gente que tiene hostelería, que tiene restaurantes, que tiene bares, compra materia prima y muchas de ellas fresca. Ahora estoy al 50%, mañana estoy cerrado dentro. Todo eso puede suponer ya no la pérdida de lo que no vendes, sino la pérdida de lo que se te pone malo en tu instalación, ¿no? Y luego ya si nos vamos a un sector como es la restauración organizada, que normalmente la misma empresa gestiona establecimientos en diferentes ciudades de España, pues imaginaros, ¿no? El que tiene restaurante en Madrid y le tiene en Segovia, por ejemplo, o le tiene en Toledo, o le tiene en Valencia. Al final está la misma empresa, mismo sistema de gestión, pero diferente organización porque al final las medidas son distintas, ¿no? Yo creo que no es la solución una medida estricta en la hostelería para salvar la transmisión del coronavirus. Hay, desde mi punto de vista, otros focos de transmisión más importantes. Y desde luego tanto vaivén y tanto baile perjudica muy mucho. Y no solo la hostelería, no nos olvidemos de la parte indirecta. La parte indirecta es todos aquellos proveedores, todos aquellos carniceros, pescaderos, fruteros que viven de vender a la hostelería y que también han sufrido esto. Yo te quería preguntar, porque efectivamente son personas, son profesiones que han sufrido esos efectos, y a mí me gustaría preguntarte por las ayudas, esas famosas ayudas, los 7.000 millones. Digo 7.000 porque hay una parte que va directamente a los préstamos del ICO, entonces esos 7 millones de ayudas. Tú además te dedicas a lo que es la consultoría en calidad y seguridad alimentaria y lo quality. ¿Vosotros sois de los que estáis dentro, estáis fuera? ¿Qué va a pasar con esas ayudas? ¿Tú crees que efectivamente van a ser un soplo de aire fresco para el sector o se va a quedar todo en agua de borrajas y va a ser el chocolate del loro? A ver, a nivel de en consultoría... tu sector me refiero. A nivel de consultoría, yo en los otros casos, por la historia de Iluquality no estoy acogido a estas ayudas porque no he tenido que dar ERTE, no he tenido que cerrar, pero sí que por lo que veo y lo que percibo, al final van a ser insuficientes. Por lo menos las ayudas directas, por así decirlo, desde mi humilde punto de vista, creo que van a ser insuficientes. Bueno, y ahora sí, lo prometido es deuda. Ahora sí vamos a hablar de Iluquality. ¿Por qué decides, Iván, dejarlo todo, construir tu propio barco, embarcarte en esa aventura y sobre todo qué ofrecéis? Porque además de consultoría en calidad y seguridad alimentaria, también tenéis una pata importante dedicada a la formación. Pues bueno, porque mi sueño desde que yo salí de la universidad y entré en una gran compañía era montar mi propia consultoría, ¿no? Era poder aportar y ayudar pues a la industria alimentaria, a la hostelería, a la restauración, ¿no? Y bueno, pensé y después de varios años ya de experiencia dije, bueno, pues creo que es el momento, creo que tengo la experiencia suficiente, tengo los colaboradores suficientes y tengo el conocimiento suficiente como para lanzarme ahora a la aventura. Y como bien decías, el nombre de la empresa pues tiene que ver mucho con ilusión, ¿no? Ilusión por mejorar y bueno, por destacar o ayudar o aportar nuestro pequeño granito de arena en que la industria alimentaria de este país
siga a la cabeza de la industria alimentaria a nivel mundial, como creo que está ahora mismo. Está ahora mismo. Yo los últimos datos que tengo son la verdad que muy positivos. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo que comentábamos al principio. Es un sector que pasa igual que con el sector exterior, que no se ve. Como va todo bien, no se ve, no sale en los medios, sale muy poquito. Entonces hay que darle más visibilidad a esos datos positivos, a esos sectores que son tan positivos y que efectivamente son tan importantes para la economía española. No digo que otros no lo sean, por supuesto que no, pero vamos, hay muchos sectores que yo creo que se merecerían más de un aplauso como el que has dado tú. Volviendo al Equality. ¿Qué diferencia tu proyecto del resto de empresas del sector? Porque yo me imagino que el bagaje que tuviste tú en esas grandes empresas, en esas multinacionales, te ha dado ese know-how, ese conocimiento para saber, yo no quiero hacer esto o esto no estoy de acuerdo con ello y puedo aportar valor añadido aquí. ¿Cuál es ese valor añadido que ofrece Iluquality? A ver, yo creo que Iluquality, en primer lugar, aparte de la experiencia de todos los colaboradores y los conocimientos, ofrece, en primer lugar, cercanía. ¿Vale? Creo que una labor de consultor, una labor de formador o una labor de auditor requiere esa cercanía, ese estar ahí, ese atender un problema de un cliente, pues oye, si toca a las 10 de la noche es que tiene un problema, ¿no? Y no pasa nada, se hace y punto, ¿no? Yo creo que eso es una de las cualidades o uno de los valores añadidos que puede aportar Iluquality. Y por otro lado, lo que ahora se llama como el servicio 360, ¿no? Que al final es, oye, mira, tú preocúpate de lo que sabes hacer, preocúpate de fabricar o de hacer carne o fabricar, de vender verduras y muy buenas y muy ricas, y nosotros ya nos preocupamos de todo lo que conlleva o de asesorarte o de ponerte en contacto con profesionales que engloba y que está alrededor de tu negocio, ¿no? Esa red de colaboradores a nivel nacional e incluso, como bien decías antes, a nivel internacional, pues oye, yo creo que a las empresas les da una tranquilidad y una seguridad de tenerlo, bueno, pues todo cubierto, digamos, en un mismo partner, ¿no? Porque yo muchas veces no quiero que nos llamemos consultores ni tan siquiera proveedores. O sea, yo siempre pretendo ser partner de las empresas a las que asesoramos y con las que trabajamos. Y una pregunta es muy general, pero yo creo que es que se conoce poco. ¿Qué es eso de la calidad y la seguridad alimentaria y por qué es tan importante? Porque realmente lo conocemos poco. O sea, nosotros vamos a me da igual, un supermercado, vas a una carnicería, vas a un restaurante y efectivamente, o sea, yo nunca te planteas eso de la calidad y la seguridad alimentaria. Tú vas, comes y lo das ya por hecho. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es Sí, aquí hay dos patas. Beatriz, aquí hay dos patas. Por un lado está la seguridad alimentaria, que como yo digo, es lo básico, aunque hay una cantidad de trabajo detrás, pero al final es lo básico, ¿no? Oye, no vamos a hacer que nadie se ponga malo. Evidentemente problemas hay y problemas va a seguir habiendo, pero la manera, o sea, lo que te diferencia una gran empresa de una mala no es que no tenga problemas, sino cómo gestionan y actúan ante esos problemas, ¿no? Cómo los solucionan, cómo los solventan y cómo actúan para que no se vuelva a producir, ¿vale? Es un poco la seguridad alimentaria. Por otro lado está la calidad que va desde la calidad propia del producto que nosotros consumimos, de sabor, de textura y demás, como la calidad de gestión, porque luego al final todo esto, pues oye, tiene que ser rentable, tienen que ser métodos efectivos, ¿vale? Y tanto una cosa como otra engloban aspectos tan sumamente llamativos, ¿no? y muy poco conocidos, como puede ser el fraude alimentario o lo que en el mundo anglosajón se llama food defense, que no deja de ser otra cosa que es prevención del bioterrorismo a través de
a través de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, todos los departamentos de calidad, consultores y auditores, lo que nos dedicamos es, bueno, pues a implantar sistemas, a implantar metodologías de trabajo que minimicen los riesgos. No los vamos a evitar, porque el riesgo cero, no existe nada. Es una máxima, pero por lo menos minimizar los riesgos, poner medidas para ello, y en aquellos casos, oye, pues que se nos ha ido, pues establecer qué acciones vamos a tomar para evitar que no se nos vuelva a ir. Para terminar, y en un minutito, porque si no nos metemos ya en el tiempo de tertulia, cuéntanos qué planes de futuros tiene Iluquality, y no sé, igual a lo mejor podría ser Iluquality uno de los proyectos susceptibles de obtener financiación por los fondos europeos, y con esto te estoy lanzando otra pelota bastante importante. Es decir, me gustaría que me respondieses si tú, como emprendedor, como pequeña empresa, además de sectores que son a los que están orientados esos fondos europeos, ¿crees que las pymes y los emprendedores vais a tener oportunidad de optar a ellos, o al final se van a quedar en manos de las grandes empresas y estaréis vosotros de nuevo en un vacío, o dependiendo del efecto tractor de las grandes? Bueno, pues te digo, planes de futuro a corto plazo, publicaremos ya nuestra página web, que ya hemos comenzado con ello, para, bueno, pues dar un poco mayor soporte a nuestros clientes. Y luego a medio plazo, bueno, pues hay otros proyectos que te iré contando, pero que creo que son bastante interesantes y que pueden ir ligados a la parte más de formación, ¿no? Porque al final creo que una de las grandes labores que se puede hacer para potenciar la calidad y la seguridad alimentaria es la formación y la concienciación, ¿no? Sobre los fondos europeos, pues si te soy sincero, somos tan pequeños, estamos en tal crecimiento que ni me lo he planteado. No me he planteado ahora mismo, a día de hoy, ni tan siquiera optar a ellos, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que al final es como todo, ¿no? La pyme, el pequeño empresario, el pequeño autónomo, pues siempre va a tener más dificultad de acceso que los grandes, por una sencilla razón, porque tiene menos, digamos, su paraguas es más pequeñín, entonces sus tentáculos no abarcan tanta información. Su paraguas es más pequeñín y que muchas veces el día a día, como has dicho tú, os come. Y no te planteas el obtener los fondos, el acceder a los fondos europeos. Lamentablemente es así, pero bueno. Bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Espero que me mantengas informada de todas esas novedades para poder contarlas aquí en La Puntillita Económica, en Activa Radio, y decirte cómo te pueden localizar si quieren contratar tus servicios. Pues sí, mira, ahora mismo es con una dirección de correo electrónico, que es ivan.ludena@iluquality.com. Estupendo. Pues ahí queda. Si quieren contactar con Iván y quieren bueno, pues que les asesore, que les ayude, que les acompañe en su proyecto, ya saben, ivan.ludena@iluquality.com. Lo he dicho bien, ¿verdad? Exacto, exactamente. Perfecto. Pues Iván, insisto, muchísimas gracias por acompañarnos. Manténme informada y te veo por aquí en futuras ocasiones. Yo encantado. Cada vez que me invitéis, asistiré. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, Iván. Hasta luego. Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a coger la espumadera. Bienvenidos de nuevo, Enrique, Javier, Susana. A ver, nos toca empezar con el plato fuerte del día. Javier, voy a por ti, con esos datos del paro. Vale, bien. Esta mañana, bueno, aparte de que yo todavía estoy sorprendida con esa, no sé si el globo sonda de ayer de la ministra Calviño, que daba, vamos, poco menos que avanzaba, que esto iba a ser una catástrofe, decía que iba a ser un mal trimestre. Lo hemos encontrado con que, bueno, pues el paro se ha reducido, poco, pero se ha reducido.
Yo, independientemente de eso, que no lo entiendo, me gustaría que luego también lo comentásemos entre todos. Sí que me gustaría que hicieses un breve comentario sobre qué es lo que te parecen a ti esos datos, porque además incluso esta mañana a mí me ha llamado la atención una cosa que publicabas en tu cuenta de Instagram, lo he visto yo, y es que el desánimo ha impactado más que los confinamientos a la hora de convertir desempleados en activos. Yo creo que ahí podemos hablar de dos patas, primero la general, que es el comentario genérico de los datos de paro, y luego sobre ese desánimo, ese que ha convertido los desempleados en inactivos. Bueno, pues la verdad es que el desánimo, claro, el desánimo es una figura por la que al convertirte en inactivo sales de la estadística del paro. Da igual que sea el paro registrado o EPA, porque dejas de buscar empleo según la definición de la OIT. Entonces siempre es un tema interesante del que se ha hablado mucho. Se habló mucho de que la gente había pasado al desánimo o a la inactividad porque no podía buscar empleo porque estaban confinados. Y si observas un poco los datos de la EPA, sobre todo los de cierre de ejercicio, que se han hecho un estudio global, que está publicado hace unas semanas, se ve que más bien ha sido una cosa que no ha sido solo de la época de los meses de confinamiento, sino que ha sido a lo largo de todo el año y que realmente la gente es que está desanimada, no busca empleo, o sea, es que no se molesta en buscar empleo, está disponible, pero no busca empleo. El caso contrario, la gente que no está disponible, pero está buscando empleo. O sea, son figuras muy, muy complicadas y estadísticamente un poco complicadas, pero sí que es verdad que hay cierto mito de que se dijo, no, la gente no está buscando empleo porque están confinados. Eso no es verdad. La gente no está buscando empleo o se desanima de buscar empleo porque no ve oportunidades. Y es un poco también el mensaje que les está llegando, el mensaje que les llega en la calle, el mensaje que les llega también de los poderes públicos, toda la respuesta a efectos de publicidad, digamos, el mensaje se ha centrado en los ERTEs, en salvar empleos, mantener empleos, no en ayudar a la gente que ha caído en el paro a encontrar empleo. Si te fijas, la retórica ha ido un poco por ahí. Solo se habla de ERTEs, no se habla de la gente que ha perdido el empleo. De hecho, el Ministerio de Seguridad Social hace notas específicas sobre los ERTEs. Entonces sí que es un tema que, bueno, pues a efectos del mensaje que está llegando a la ciudadanía es un tema que hay que planteárselo. Y entrando ya en el tema del dato mensual, yo creo que es un dato que hay que tener en cuenta también la variable estadística. Se habla de un récord, que es la mayor subida interanual. Bueno, es que el año pasado fue uno de los peores marzos de la historia por motivos obvios. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que a ver, esta crisis es muy diferente a otras crisis. Es muy diferente a una crisis financiera. Es una crisis que se produce por algo que no era ni previsible en los escenarios económicos. Es un shock, por decirlo así. Entonces ha tenido un impacto. Cuando hay una crisis en la que la economía sufre mucho, la creación de empleo sufre mucho, ya sea porque se produce un shock muy intenso como el que pasó en 2020, o porque hay una desaceleración muy prolongada en el empleo, como pasó en la crisis anterior, en 2012-2013, fueron los peores años de la serie, si recuerdas también. Pues, pero después de muchos años, pues bueno, se produce un efecto curioso en el que se producen muchos meses que son récord. En 2012 había un récord histórico cada mes, en 2013 también. Entonces a mí el dato de marzo, pues bueno, me parece que es un buen dato, no voy a restar mérito. Creo que se nota también que los ERTEs tampoco fueron mala idea en su momento y quizá todavía tengan cierto sentido, pero sin quitar que haya que repensarlos y también hay que buscar otras medidas. Pero es un dato que, bueno, que hay que ver la tendencia. Ahora mismo en la caída de empleo en el primer trimestre se ha modulado, digamos que ha habido un incremento en marzo, pero estamos todavía no solo lejos de hace un año, es que estamos lejos de antes de las Navidades, antes del inicio de la tercera ola. Entonces yo creo que ahí también se pueden enmarcar las palabras de Nadia Calviño. Es decir, el gobierno esperaba un rebote rápido y lo que espera un poco lo que se ha producido en otros países, un rebote rápido de la recuperación del empleo, y no se está produciendo. Se está viendo lastrado por las oleadas del virus, también por el retraso de la vacunación y por otros factores. Yo creo que ahí también se marcan un poco las palabras de Nadia Calviño, que dice, oye, no vamos a intentar hacernos trampas en el solitario con cada dato de cada mes, hay que ser realistas y ver que estamos en un momento en el que esto va a ser muy duro. Y hay que hacerse la idea de que hay que seguir aprovechando y adoptando medidas. Sí, lo que pasa es que tal y como se ha vendido, parece que la dejan a Nadia Calviño en evidencia, porque claro,
eso ha sido muy criticado esta mañana en todos los medios. Oye, Nadia Calviño se ha equivocado. O sea, yo he llegado a escuchar incluso eso. O sea, Nadia Calviño se ha equivocado. Parece, no sé, no quiero pensar mal, no quiero pensar en el efecto Yolanda Díaz. Pero vamos, parece que la dejan un poco con pues eso, a los pies de los caballos. Yolanda Díaz es una gran comunicadora. Eso no es innegable. Y creo que comunica incluso algo mejor que Nadia Calviño, pero tampoco es la primera vez que pasa. Siempre hay el ministro de Economía, sea quien sea, suele ser un poco más pesimista que el de Trabajo, que a lo mejor tiene más ganas de vender buenos datos. Y siempre hay una guerra entre los de Economía son unos cenizos, los de Trabajo no son cenizos, y el de Seguridad Social está por ahí en medio, que todavía no ha sido muy contundente bien las respuestas. Susana, tú estabas asintiendo mientras hablaba Javier. En unas cosas sí, en otras cosas no. Por ejemplo, a ver, pues... te cuento un poquillo. Si tomamos como referencia la encuesta de población activa del INE, de que ha estado hablando Javier Esteban, el paro, el final del tercer trimestre del año 2020 era el 16,2 de desempleados. Eso implicaba que había 3.700.000 desempleados en nuestro país. Tener en cuenta que ahí no se recogen los 755.613 que están en ERTE, ni los que han cesado de actividad, ni los que están en formación de desempleados. Por lo cual, a día de hoy, sin contar todo eso, estamos entre 3.949.640 desempleados. Pero la realidad, si no se maquillan todas estas cifras, y me voy con la aprobación de Calviño, es que realmente el nivel real de desempleo que sufre nuestro país, el paro efectivo sería del 20,4%, lo que nos da un número real de desocupados de un 26% mayor de lo que se está reconociendo ahora mismo por el gobierno. Por lo tanto, esa euforia que a veces Javier ha empleado en algunos términos, yo me voy un poco en este aspecto con Calviño, de que realmente la situación es complicada a día de hoy todavía. Todavía no sabemos si viene la cuarta ola o la quinta o la sexta, porque pensar que dependemos de la vacunación. Hoy el señor presidente del gobierno se ha lanzado a la piscina diciendo que a finales de agosto va a estar el 70% de la población vacunada con un 33 millones de vacunados, y vamos a ver si es verdad o no es verdad, porque la economía, claro que depende de muchos factores, y entre ellos la vacunación de este país. Yo lo pongo en cuarentena, nunca mejor dicho, porque yo recuerdo que al principio era en verano, hablando de principios de verano, y ahora ya nos vamos a agosto, entonces lo pongo en cuarentena. Ojalá me equivoque, y tenga que dar la razón a Sánchez y estemos todos vacunados, el 70% de la población esté vacunada en agosto, pero no sé, yo ya lo pongo un poco en duda. Enrique, no sé si quieres comentar también algo al respecto. Yo una de las dudas que me surge viendo también los datos del paro, no sé si esto tiene que ver con la estacionalidad, con los contratos que se han podido producir en Semana Santa. Con esos contratos, al ser a último día de los datos del paro, son a último día de mes, pueden haberse producido pues efectivamente contrataciones que sean temporales y el mes que viene veamos un batacazo bastante más grande, no lo sé. Bueno, vamos a ver, porque lógicamente no estaba el mercado como para absorber nueva oferta de empleo en esta Semana Santa. Tampoco ha acompañado a otra serie de factores y al final pues veremos a ver qué es lo que pasa. En cuanto al desánimo que estaba diciendo Javier, yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, y es que yo hoy estoy bastante animado, ¿vale? No puedo caer en el desánimo porque hoy los madridistas nos jugamos mucho. Y entonces, saquemos el tema del fútbol, no saquemos el tema del fútbol, ¿vale? Sé que hay algunos atléticos por aquí, del fútbol, ¿vale? Que aquí somos dos de Atleti. Sé que hay algunos atléticos, pero no os preocupéis, aunque os dé un poquito de alergia. Aquí hoy nos la jugamos con el Liverpool y seguro que nos va a salir todo muy bien. Así que, dicho esto, hecha la gracieta del día, que ya estoy concentrado para el partido dentro de unas horas,
Sí que creo que hay que valorar algunas cosas. Yo en el año 93 estaba en Chile, en Concepción, y estaba justamente dando unas conferencias en la universidad, además frente a las autoridades de la región de Concepción, estas las autoridades militares, políticas y demás. Y entonces me estaban haciendo una pregunta muy curiosa. Me estaban diciendo, ¿cómo es posible que ustedes tengan en torno a un, bueno, estábamos hablando del 94, 95, estamos en torno a un 12, un 13% más o menos de desempleo? Dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan un 12, un 13%, que ya eran unos datos para España, eran bastante buenos en aquella época, y nosotros, por ejemplo, si creciésemos del 5 al 5,5% estaríamos en plena guerra civil? Y claro, ahí lógicamente la respuesta fue, mire, todo esto ocurre porque vivimos en un estado de bienestar y tenemos el 80, el 85% de nuestro paro subsidiado. El problema que tenemos ahora es que a este 20%, que probablemente pues estamos hablando, sí, aproximadamente de un 18, un 20% real de paro, porque siempre las cuestiones relacionadas con el paro en España han sido opacas, en el sentido que nadie le ha puesto el cascabel realmente al gato del paro. Solo lo único que hemos hecho es parchearlo con subvenciones. Francamente lo que está representando es un drama social. O sea, estamos hablando del paro, por ejemplo, o el gobierno habla alegremente del paro, pero no están hablando, por ejemplo, de las colas del hambre. No he visto todavía a qué ministro realmente se ponga delante de la televisión, delante de los focos y haga una valoración seria de qué está pasando con las colas del hambre, porque las colas del hambre no es algo que está sucediendo en una población indigente. Está sucediendo está empezando a afectar a una clase media que antes tenían unos puestos de trabajo y tenían una seguridad laboral y que ahora se encuentran en una indefensión total, porque además están en tierra de nadie, donde precisamente por a lo mejor tener propiedades o tener hipotecas y demás, ni siquiera pueden acceder a ayudas como salarios mínimos, etcétera. Entonces, al final todo esto es lo que estamos diciendo. O sea, estoy con Javier con lo que estaba contando y con Susana, pero sí hay una matización que creo que es importante. Nosotros estamos pasando por una crisis pandémica, pero no nos equivoquemos. La crisis pandémica ha producido una gran crisis económica y ha producido una crisis tan grande a nivel económico que veremos a ver cuál es la recuperación. Dudo yo que las previsiones del gobierno y de los políticos nos lleven a pensar que vamos a tener una recuperación en los próximos meses, sino más bien en los próximos años. De hecho, ya se está hablando de que la recuperación hasta 2023, eso lo escuchaba yo, que no dan perspectivas de recuperación hasta 2023. Sí que hay un dato, por ejemplo, que a mí me gusta, que leía el otro día, y es que según Accessor Rating, alcanzaremos superávit en la balanza comercial en 2022. Eso es un dato que me anima a la esperanza, pero bueno, dejando de lado los datos económicos, porque eso es otra materia, y me gustaría seguir con el tema de los datos del paro. Hablaba Javier de los ERTE. Hemos hablado todos los habéis mencionado el tema de los ERTE. Yo me surge una pregunta. Si se levanta el estado de alarma, se van a prorrogar la intención, o sea, la patronal ya ha pedido que se prorroguen hasta el día 31, pero en el caso de que en mayo se levante el estado de alarma, ¿se prorrogan? ¿No se prorrogan? Si no se prorrogan, ¿qué es lo que va a pasar? Porque claro, habrá muchas empresas que es que no van a poder readmitir a sus empleados. Lo primero que tiene que pasar es que paguen los ERTEs. Las ERTEs más o menos ya se están pagando, salvo por el tema de cierre, pero... Pues ya les ha llevado un poquito de tiempo. Bueno, algo así. Es un, o sea, yo estoy interinando la dirección de recursos humanos de una empresa y tenemos gente que está pendiente desde marzo del año pasado. O sea, lo que trato de decir es que también es cierto que estamos hablando de Cataluña y a lo mejor en Cataluña, por sus propias
circunstancias específicas de cómo lo maneja la Generalitat y tal, pues es posible que tengan más retraso. Pero vamos, esto es de risa. Es de risa. Yo sí os puedo comentar que el COVID se ha llevado 207.000 empresas y 323.000 autónomos a día de hoy. Es decir, hasta que no haya una recuperación real, no es de que esos ERTEs que estamos hablando, yo sí tengo datos aquí de que va a haber ahora mismo 14.000 despidos nuevos de grandes multinacionales y empresas como Banco Santander 3.572 al paro, Sabadell 1.800, Ibercaja 700, CaixaBank con la unión de Bankia no sabemos cuántos, el grupo Hoteles NH 300. Estoy buscando los más fuertes, Airbus con 1.220. O sea, sí, total, pero eso es un porcentaje. 14.000 más en paro, más las empresas y pequeños comercios que no van a recuperarse, esa gente de ERTE pasará a paro. No, el problema está en que cuando hablemos de los ERES y todo, de los ERES de las grandes empresas son pocos en relación con el global, porque aparte son ERES en años, no se hacen de golpe. A mí me preocupa más toda la gente que se ha ido al paro realmente, pues como bien dice Susana, de pequeñas empresas, autónomos, trabajadores temporales y que ahora mismo no pueden recuperar el empleo. Yo creo que los ERTE sí se van a prorrogar. Los ERTE se van a prorrogar porque es una figura que tendrán que mantenerse. Yo, más o menos, según los cálculos, según las cifras que ha dado el gobierno, por lo menos hay 500.000 empresas que todavía están confiando en que, 500.000 trabajadores que todavía dependen de empresas que están afectadas por el confinamiento. Es decir, que sospechan que cuando se levante el confinamiento puedan recuperar su actividad. Son empresas, evidentemente, del sector turístico, del sector hostelería, que están intentando aguantar hasta la campaña del verano. Yo creo que los ERTE se prorrogarán posiblemente hasta septiembre, y lo que no sabemos es la fórmula. Pero hablabas tú de que, claro, hablabas tú de que habría que cambiar esa fórmula. Hay que cambiar unas cuantas cosas. Hay que cambiar la regulación hay que cambiar la fórmula para hacerla quizá más flexible o más adecuada, sobre todo hay que concentrarlo en ciertos sectores. Aquí hay un debate que a mí no me gusta mucho, que es muy habitual, el de hablar de las empresas o los empleos zombies, que es una cosa muy habitual siempre que hay una crisis que exige ayudas públicas en este país. Yo creo que no estamos en ese caso, es un poco peligroso hablar de eso. Pero sí que es verdad que hay sectores que necesitan una reorientación clara. No puede pasar lo que ha pasado con el famoso paquete de ayudas que se aprobó hace unas semanas, que va a excluir a la gran mayoría de las pymes que más lo necesitan. Yo creo que todas estas medidas se tienen que hacer. Pero cuando hablamos de la reorientación de los ERTEs o la revisión de los ERTEs, que también lo reclama la patronal, por ejemplo, también hay que hablar de, oye, hay que hacer más cosas. Hay que entrar en nuevas medidas y hay que entrar en nuevas políticas. Por ejemplo, las prejubilaciones de los grandes ERES que se van a hacer, de esos 14.000 empleados que se van a ir a la calle en los próximos años, van a salir de los trabajadores de mayor edad, de bajas incentivadas, prejubilados, que a lo mejor con 50 o algo más de 50 años van a estar cobrando el paro o subsidios públicos hasta que se jubilen anticipadamente. Eso no es sostenible económicamente, desde luego, evidentemente, es despreciar el talento de esos profesionales. Yo creo que eso es una ocasión de empezar a actuar, digamos, con contundencia. No puede ser que España sea un país en el que cuando hay una crisis sea el que más destruye, y es precisamente porque permite y anticipa que más destruye. Yo creo que la negociación colectiva en los temas de despido se basa en negociar grandes seres pacíficos que tienen un alto coste. Ya no es un solo coste, ya no es solo un coste presupuestario, sino también es un coste de tener a gente en las mejores condiciones profesionales y en las mejores capacidades para aportar a la sociedad, echarlas fuera. Eso no se puede permitir. Hablamos mucho del paro juvenil, pero es que el paro senior es cada vez peor. Porque yo siempre me veo en esa tesitura. Yo, o con mi edad, cuando yo era jovencito, yo nací en los 60, en el 67 ya siempre había paro. Prepárate, formado, no trabajo para todos, todo no sé qué, es que esto es un mal endémico. Cuando estamos hablando de vete a hacer una carrera profesional, tenemos una gran universidades como colegios, porque las universidades en España ya son como colegios, pero ninguna destaca por su talante ni por su educación a nivel internacional, pero nos olvidamos mucho de la FP. ¿Qué empleo vamos a crear si el universitario no genera empleos?
Y eso es una de las cosas que ya siempre lo que estoy diciendo. Es que no hay un problema de empleo, es que sales de la universidad, un nivel de preparación, un nivel de formación, ¿y a dónde vas? En vez de crearme yo el empleo, estoy esperando que me lo den. O sea, yo creo que eso es uno de los graves problemas y la FP, que es el que arriesga, la persona de la FP es el que menos dinero tiene y menos conocimiento, por así decirlo, pero no llega. Los dos grandes sectores en España, que son los que generan riqueza, lo que genera empleo, que es el sector del automóvil y el sector turístico, los dos están muertos. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué disposiciones hay? ¿Volvemos otra vez a la empresa pública? ¿Qué hacemos? O sea, yo creo que eso es un debate que lo que vamos a decir, porque todas las políticas que hacen de toda la vida, mis 53 años, es que siempre es lo mismo, es que siempre tenemos paro, es que tenemos un problema importante, ¿no? A ver, la última EPA, si no recuerdo mal, apuntaba un poco lo que tú dices, o sea, se está volviendo al empleo público. Fue el sector público quien creó el empleo, no la empresa privada. Claro, pero es que el empleo público es que tienes que someterlo. Yo entiendo que no puede crear ahora mismo, o sea, hay muchas empresas privadas que le encantaría y cualquier empresario, y lo digo con conocimiento de causa, lo que quiere es: yo quiero crear mi negocio para, una de las cosas es generar empleo y crear empleo y dar puestos de trabajo. Cuanto más si generas también empleo público, lo que haces también es que generas una competencia desleal, que también aquí te invito, ya sabes que te he dicho también muchas veces que aquí hacemos un programa, la competencia desleal que hacen las administraciones también con las iniciativas privadas, a base de subvenciones, que están subvencionando centros, formación, que te voy a contar, Susana, que no sepas, que están haciendo ese tipo de cosas, y cómo ni siquiera el Estado está compitiendo. O sea, las políticas con las cámaras de comercio, que hacen unas políticas, un nivel, que lo hablamos en otra ocasión, esa donación de la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid a la Cámara de Comercio de Madrid para que haga políticas de comercio exterior, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que el dinero público, o sea, la financiación pública viene de los impuestos, pero luego cuando recibes eso lo que hace es que se autoconsuma en lo público, con lo cual no tiene sentido. Hay que cambiar el modelo de negocio precisamente con una menor intervención por parte del Estado. Hombre, en esta crisis también hemos visto un tema, una paradoja bastante importante del empleo público. No había sanitarios. Es decir, el empleo público de los servicios básicos, que son sanidad, quizá educación infantil, quizá ciertas cuestiones de dependencia, no había profesionales públicos en los servicios en los que más se tiene que atender. De hecho, no se han hecho. Mucho de ese empleo público que se ha creado en la crisis en el sector sanitario era temporal, lo cual también es una cosa. También te digo, yo de toda mi opinión sobre este tema del empleo, de la creación, es que, claro, a ver, en un momento de crisis poco se puede hacer. Se tenía que haber hecho... Javier, te voy a contestar. No hay trabajadores de sanitarios porque se van fuera porque aquí les pagan 4 perras. Bueno, esa es la verdad, es que esa es la cuestión, es que es lo que digo, es que no puedes decir, o sea, no puedes, cuando hay una crisis, ni puedes arreglar el sector público, ni el privado, ni crear empleo. Es que tienes que haberlo hecho antes. Y el problema es que hemos llegado a una crisis, a la crisis de este 2020, llegamos sin habernos recuperado de la crisis anterior. Ese es el hecho, ¿no? Sin haber hecho las reformas. O sea, una parálisis de 5 años a nivel político, a nivel legislativo, entre bloqueos políticos y bloqueos unas cosas con otras, porque es que ya ni siquiera puedes echar una culpa a un partido u otro, que es una cuestión, es que no ha habido gobierno, es casi en 5 años un gobierno con capacidad de tomar reformas, y eso es lo que ha pasado. Entonces, os doy también un dato de personas desempleadas jóvenes, que habéis hablado de los de 15 a 24 años, es el 41% en España, mientras que la media de la OCDE es el 14%. Ahí tenéis una gran... Pero es que, vamos a ver, aquí creo que hay 2 problemas. Uno, el que estás apuntando tú, y otro, el que apuntaba también antes Javier, y es el de perder el talento senior. No se está incentivando la jubilación activa, no se está incentivando que los seniors contribuyan a crear empleo. La comparativa del paro juvenil, el paro senior, tiene un pequeño trampa. Es decir, si tú coges una tasa de cuántos jóvenes hay en paro y te fijas en la tasa, es muy alta, pero si coges el número de personas, es que la tasa de personas de más de 45 años en paro es muy, muy superior el número a las personas de menos de 25, lo cual no significa, ya que esto se suele enfrentar, ¿no? Es como, oye, es que el paro, si la gente de más de 45 años, lo he hecho incluso en la ministra de Trabajo, siguen trabajando más años, los jóvenes no entran en el mercado laboral. Es que eso es una falacia. Es que primero, no hay una competencia. Los jóvenes de menos de 25 años lo que necesitan es entrar a trabajar con un mercado laboral activo, pero es que no les están frenando los mayores porque, por desgracia, son pocos. Lo que pasa es que yo creo que lo que está ocurriendo es que vivimos precisamente pues de la maldición de los sistemas keynesianos. O sea, al final, es esto que estamos diciendo, inversión pública para generar empleo público,
y al final lo que no estamos haciendo es potenciar lo que realmente está sosteniendo el país. O sea, el 80% de los empleados de este país están en manos de pymes, de emprendedores, de personas que están arriesgando su dinero, que están arriesgando su capital, están arriesgando su trabajo y están poniendo todo en función de generar nuevas empresas. Lo más curioso es que la educación que tenemos en este país, que es la educación de qué es de mi paro, qué es de mi subvención, qué es de mi no sé qué, nos encontramos que los jóvenes están ahora en ese punto donde dicen, bueno, es que a mí a ver si encuentro el puesto de trabajo. No, oiga, mire, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ser más emprendedores. ¿A quién le queda hoy por emprender? Al mayor de 55 años, por cierto, uno de ellos. Claro, que al final, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado durante todos estos años trabajando en empresas multinacionales, en puestos de responsabilidad o en puestos de dirección, y nos encontramos que es que no nos queda más remedio que emprender. Porque la otra es, ¿cómo está este país para emprender? O sea, claro, es que es lo que estamos... A ver, es que hay un problema, también en el tema del emprendimiento hay un problema muy grave, y es que básicamente no basta con emprender. En España hay muchas pymes, muchos autónomos que emprenden, pero ¿cuántos de estos se convierten en grandes empresas? ¿Cuántos emprendedores, cuántas pequeñas empresas se han convertido en grandes empresas con los años? Claro, esta también es una pregunta que hay. Claro, porque en vez de invertir en agilizar trámites, en vez de invertir en dar ayudas precisamente para la creación de empresas, en vez de invertir en que se genere trabajo y se generen puestos de trabajo, lo único que se hace aquí es la pillería de, bueno, mira, yo me lo ocurro, me lo hago a mi modo como autónomo, voy ahí tirando como puedo, a ver qué puedo declarar y qué no, y claro, es que esto es de verdad un cacao. Y ese por tema, otro lado viene la presión de todo lo demás. El tema del crecimiento de las empresas, que es un tema muy interesante, porque efectivamente yo creo que hay ayudas para emprender, ayudas una vez que ya eres grande, pero mientras tanto hay un vacío enorme en el que se podría hacer mucho. Eso, si queréis lo dejamos para otro día, porque hay dos temas que no quiero dejar de tratar ahí a lo largo de la tertulia de hoy, y ya nos vamos como siempre comiendo el tiempo. Esto es... Bueno, el primero, y para cerrar el tema de los ERTE, yo me gustaría saber qué es lo que va a pasar con la gente ahora que mañana arranca la campaña de la renta. ¿Qué va a pasar con la gente que ha cobrado el ERTE? Porque yo, no sé, lo que dijo la ministra Montero el otro día en el Senado, creo que fue, que los afectados por el ERTE no van a pagar más de lo que les corresponda pagar, cuando si tú tienes dos pagadores, que sería este caso, ya tienes prácticamente todas las papeletas para que te toque pagar. Yo no sé, vosotros, ¿qué pensáis que qué es lo que va a pasar? ¿Creéis que el gobierno se va a sacar de la manga una cartita también para decir, oye, mira, no vamos a contabilizar que tengáis dos pagadores? ¿Qué creéis que va a pasar? Porque yo, vamos... Pues sería un poco injusto para los desempleados. Sí. Quiero decir, la gente que se ha quedado en paro y que básicamente también ha tenido dos pagadores. Es decir, el problema yo creo que ha tenido el gobierno es que ha vendido los ERTEs como una especie de panacea milagrosa en la que papá Estado, o más bien mamá ministra de Trabajo, se dedicaba a darles todas las ventajas, ellos no les iban a pasar nada, les iban a proteger una especie de crisálida. Esa crisálida no es tal, es decir, el tema fiscal es un problema. Es decir, a ver, la cuestión es que, como dice que se cumpla lo que dice la ministra, que no tengan que pagar más, pero hay que ser realistas, es que los ERTEs no eran ninguna panacea, son personas que están cobrando menos de su salario, porque encima cobran una prestación, bastante que consiguieron que el gobierno no les consumiera esa prestación por desempleo, que ya es una ventaja que no tienen los parados, los que han caído en el paro en esta crisis. Pero también es una cuestión de, oye, no es una cosa que se pueda sostener durante un año y medio. Entonces, claro, fiscalmente ha tenido impacto. Entonces, también es un problema que hay que revisar. Los ERTEs, el gobierno quiere confiar en los ERTEs porque estadísticamente son maravillosos. ¿No? La gente no pasa al paro. Pero no es una solución buena ni para el trabajador, ni fiscalmente, ni laboralmente. Cambiando de tercio. Susana, perdona, porque es que si no nos vamos a ir, nos enrollamos con esto y dejamos los otros temas de lado. Cambiando de tercio con un tema que también habéis apuntado, hablabais de formación.
Y yo tengo que hacer mención hoy y me gustaría que comentaseis, pues dada la importancia de la formación, yo creo que es clave, o sea, la formación es clave tanto para el desarrollo de una sociedad como para la economía, como para todo. La ministra Celaá vuelve a la carga esta mañana con eliminar la educación memorística y suplantarla por la formación en habilidades. Hacía mucho que esta señora no hablaba y cuando ha hablado, pues has oído el pan. Has oído el pan. ¿Qué opináis sobre esta propuesta? Porque aquí parece que es o una cosa u otra. Y yo no sé, Bueno, yo creo que lo lógico sería hacer las dos cosas compatibles. Creo que la memoria es necesaria, igual que el desarrollo en habilidades y la formación, por ejemplo, en cosas como en el emprendimiento, como hablábamos antes. ¿Qué opináis vosotros que sois los expertos? Yo, Bea, me conoces lo suficiente como para saber qué puedo llegar a pensar de esto. Por una vez en mi vida voy a estar de acuerdo con una ministra socialista de España. O sea, y te lo digo clarísimamente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en el modelo educativo, y además como experto precisamente, porque esta es mi función, precisamente la de la educación, uno de los problemas que hemos tenido es el modelo prusiano. El modelo prusiano se basaba en lo que es la memorización y la disciplina. Y esto lo tenemos así desde la escuela franquista, o sea, desde la escuela franquista ha calado hasta el día de hoy. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente que una persona se aprenda el código penal de cabo a rabo y tenga que recitarlo delante de un tribunal para a los 4 días no acordarse y tener que consultarlo en el libro, tampoco es que nos sirva de mucho. O sea, es muy curioso que tengamos carreras en las cuales los profesionales pasan 5 años y a la salida de los 5 años no tienen praxis empresarial. En el escudo que veis ahí ahora mismo de nuestra escuela, precisamente lo que tenemos son dos conceptos, uno que es la mayéutica y otro que es la praxis. Y yo creo que precisamente la formación en habilidades es la que realmente genera que se desarrolle una educación muchísimo más enfocada a resultados y que lógicamente es mejor. Ahora, dicho esto, ¿significa que tenemos que eliminar la memorización? Bueno, no es esto lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que balancear una situación que viene de siglos atrás. Y mientras no hagamos, o de años atrás, y mientras no hagamos este balance, pues probablemente nos irá mal. La educación memorística no es neurofriendly, no está diseñada para un cerebro humano. La educación que es neurofriendly está mucho más enfocada a lo que las personas practican o hacen con sus propias experiencias. Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que ir integrando en los sistemas educativos. Como tú sabes, uno de los proyectos que tenemos en International Coaching University es precisamente trabajar con la educación, con, en este caso, educadores, para conseguir precisamente que haya cambios a la hora de trabajar con los niños y que haya cambios a la hora de conseguir que en nuestras universidades tengamos un desarrollo mayor en habilidades. O sea, no es posible que tengamos personas que salgan de la universidad y no tengan formación en inteligencia emocional, no sepan manejarse emocionalmente, que tengamos personas que no sepan hacer un contrato de alquiler. O sea, es alucinante, pero tenemos personas con 28 años que van a alquilar su casa por primera vez o que van a firmar una hipoteca y no tienen ni idea de lo que están firmando o cómo se lleva a cabo un contrato de compra-venta. Todas estas cosas no es una cuestión de memorización, es una cuestión de trabajar habilidades. Y esto es una de las cosas que estaba abandonada en este país. Dicho esto, y termino, perdona que he acaparado un poco aquí más el protagonismo, pero dicho esto, tengo que decir que esto no es la excusa para bajar la calidad de la formación, que es lo que me temo que están detrás de las palabras de la ministra, conforme además a la propia reforma de la ley educativa que ha presentado, que es absolutamente pues, un buff tremendo. Y esto es lo que, independientemente de la economía y de la política, es donde los partidos políticos verdaderamente deberían de tomar ejemplo de otros países y deberían de ponerse de acuerdo, porque no puede ser que tengamos tantas reformas educativas que no sirven absolutamente para nada y que nos colocan a la cola de los resultados
de nuestros estudiantes a nivel mundial. Susana, muy rápidamente porque luego quiero pasar al tema de la tasa Google. Parte ya lo ha dicho también Enrique. ¿Hasta cuándo no vamos a tener un pacto de educación entre todos los partidos políticos de este país? Mientras eso no haya, la educación va a ir adaptándose al criterio de cada gobierno de educación que entre en el país. Ahora está el PSOE, antes estaba el PP, o quien sea, me da igual, pues lo adaptan a sus conveniencias. Y nunca se hace una cosa decente en que se bajen realmente a lo que hay que hacer en la educación. Por cierto, Cela hablaba de la secundaria y la primaria. Desde abajo hasta arriba, hasta la universidad. Que se haga, por supuesto que no se termine con la memorización porque es imprescindible también que se memoricen términos, pero habilidades, investigación, equipos de trabajo, hacerlo de otra manera la educación. Ese es el gran fallo que tenemos en este dichoso país, ese pacto que nunca llega. Puedo preguntar, perdóname, contaros una anécdota mía para que me conozcan con el tema de la memorización. Estoy hablando de hace ya un montón de años, pero yo estaba impartiendo, yo era director de un máster de comercio exterior, un máster de comercio exterior de esos de larga duración, y eran hecho por la Dirección General de la Mujer allí en la Comunidad de Madrid. Y entonces había que hacer exámenes, evaluaciones, tal. Y una alumna inglesa, cuando me llamaron del centro, dice, tienes una queja de una alumna. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque preguntas lo que viene en los apuntes. Esa fue la queja. Me preguntaba lo que venía en los apuntes. Y ese sistema de esa memorización de defíneme muy bien las definiciones, estás hablando de temas de comercio exterior. Y yo creo que por ahí va. Yo creo que la memorización es buena porque te agiliza, a mí al menos, pero otros lados no tiene ningún tipo de sentido porque se te ha olvidado todo, como decía Enrique. Al final se ha olvidado todo, pero todavía está el 100 cañones por mandamiento en papa toda vela, que nos obligaban en el colegio a aprenderte ese tipo de situaciones, ¿no? O de poemas para hacerlo. Sí es bueno que la memorización en algunos términos te venga bien porque te agiliza, pero aprender conceptos sin llevarlo a la praxis, lógicamente, que solo te queda un concepto, no lo veo lugar. Que a veces incluso ese concepto hasta se te olvida. O sea, yo te lo digo porque muchas veces además incluso me genera ansiedad. Porque dices, ay, que no me acuerdo de esto, pero si yo lo estudié y no me acuerdo, tienes unas lagunas mentales tremendas. Pero bueno, fuera, dejamos también, si os parece... Sí, Beatriz, solamente un pequeño apunte. Es como cuando yo enseñaba marketing y estábamos obsesionados o nos pedían en los centros, en las escuelas de negocio, que esto es lo más gracioso, en las escuelas de negocio nos estaban pidiendo explicar la fórmula del coeficiente de dispersión de Pearson. Dice, si podíamos explicar perfectamente la fórmula, pero ¿sabes cuál era el problema? Que al final la gente salía de las clases y no tenían ni idea para qué servía el coeficiente de dispersión de Pearson y no sabían leer una estadística. O sea que al final dices, si me lo hace el StatGraphics en su momento, me hacía ya toda la valoración. Será mejor que aprendamos y conozcamos el concepto y la aplicación, que eso es trabajar en habilidades, y después explicamos la fórmula, que probablemente, como dice Miguel Ángel, nos sirve para agilizar nuestra memoria, para además tenerla más rápida, pero también nos sirven los sudokus para eso. O sea, que quiero decir que hay muchas fórmulas para que nuestra memoria funcione. Claro. Bueno, dejando el tema de la formación aparte en estos 3 minutitos que nos quedan, a ver, es que yo no me puedo resistir a comentar esa noticia que saltaba. Hay 2 noticias que quiero comentar, con lo cual tenemos que ir corriendo. Pero bueno, la primera es incremento de consultas sobre deslocalizaciones de patrimonio. Los inversores están acudiendo en masa casi a los despachos de abogados, a las consultorías, para interesarse por cómo pueden deslocalizar su patrimonio hacia lugares como Portugal y Luxemburgo. Esas desde Madrid, o sea, los inversores que están ahora mismo, que tienen depositado su dinero o que tienen sus empresas, etcétera, aquí en Madrid. ¿Por qué este incremento de consultas? Pues por el temor a que haya un cambio de gobierno el próximo día 4 de mayo tras las elecciones. ¿Cómo veis esto? Porque claro, el dinero es muy miedoso, pero es que ya se están adelantando a todo lo que pueda pasar.
¿Quién de los tres quiere empezar? Javier. ¿Quién se lanza? No, Javier, tú no has hablado con el tema de formación. Javier. No, yo solo digo que me parece que, hombre, este tipo de noticias aparece mucho en las elecciones. Quiero decir, siempre hay un pequeño efecto globo sonda, pero yo creo que también hay que ver un poco la capacidad de nuestro sistema fiscal. También es un poco fuerte que un gobierno autonómico, o sea, que las elecciones autonómicas expulsen la inversión no de una comunidad autónoma, sino de todo el país, que es un poco también hay que pensar un poco cómo estamos desarrollando esto. Creo que la política, bueno, yo creo que con toda la confusión de todos modos, con toda la confusión que ha habido sobre estas elecciones, sobre estos mensajes, unas elecciones en las que se habla muy poco de economía, muy poco de fiscalidad y se habla mucho de ruido, yo creo que es normal que los inversores estén bastante perplejos y se estén haciendo preguntas de todo tipo porque no saben por dónde va a venir, porque sencillamente es que los políticos no están hablando de cómo fomentar la inversión, de cómo fomentar el empleo y cómo fomentar la recuperación, están hablando de no se sabe muy bien de qué. De comprar vacunas rusas, hoy han salido el tema y cosas así. Pero Iglesias y Gabilondo sí han dicho que ahora huyen de cualquier impuesto fiscal que vayan a meter en estas elecciones. O sea, que se han contradecido lo que antes pensaban. No, bueno, lo que ha dicho es que en estos 2 próximos años, ojo, en estos 2 próximos años no van a subir, no van a incrementar la presión fiscal, no van a subir impuestos. Eso en los 2 próximos años. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar después? Igual te meten el rejonazo así sin que te des cuenta. Esa es la cuestión, ¿qué es lo que va a pasar después? Claro, el problema no es que sean 2 años, el problema es que si ya te están avisando, cuando el río suena, agua lleva. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es la comunicación. O sea, ¿cómo podemos dar un mensaje o cómo podemos comunicar a la sociedad que vamos a aumentar impuestos en una situación de la que lo que tendríamos que hacer es salir de la mejor manera posible? Y lo que tenemos que hacer es precisamente quitar o bajar esa presión fiscal. Y además en Madrid se ha demostrado que bajando esa presión fiscal se sale y la economía tira para adelante. Y lo más gracioso que hay en este tema no es una cuestión del impuesto de sucesiones o donaciones, que por cierto en la Unión Europea se considera que es un impuesto total y absolutamente injusto, sino que además la cuestión es simplemente hacer ese ruido. Porque aquí lo que se está jugando no es si aumentamos o no aumentamos los impuestos. Aquí lo que se está jugando es la capitalidad. Se está jugando Madrid. Y Madrid es la batalla en la cual hay un frente popular precisamente tirando hacia intentar conquistar Madrid, porque la conquista de Madrid es la que puede llevar a que el gobierno pues, se mantenga más o menos como está. Y mientras eso no ocurra, el tema económico o fiscal realmente es totalmente secundario. Es un arma arrojadiza en medio de esta batalla. Si os parece, del tema de la fiscalidad, la semana que viene tengo previsto dedicar un especial precisamente a todo el tema de la fiscalidad para hablar de la tasa Google, de ese impuesto también que se está barajando o que ya se ha barajado para todo el tema de las plataformas para las operaciones de comercio electrónico, etcétera. O sea, en fin. Entonces, si queréis, ese tema lo dejamos abierto para ya que la semana que viene explotemos todos y contemos todo lo que opinamos sobre nuestra maravillosa sistema fiscal. Maravilloso y mejorable sistema fiscal, yo creo. Pero bueno, sí quería cerrar con un tema y también muy rápidamente. Que me descubriste tú, Enrique, el otro día cuando hablábamos, y es eso de qué pasa con ese escándalo de correos en Panamá, porque sí, ha saltado el escándalo, el follón de Plus Ultra, Venezuela, ha saltado el escándalo de Marlaska, pero lo de correos y Panamá tiene su miga. Enrique, tú que te has estado estudiando todo el serial, porque yo esta mañana me he puesto y digo, ay madre, digo, estoy perdida. Ya me pierdo, o sea, bueno, ya hace correos en Panamá. Cuéntame. No tanto, o sea, ahora resulta que todo lo que hemos criticado a las personas, a lo que estaban en todos los casos implicados de corrupción en el PP, pues resulta que estos también tienen sus historias en Panamá. Pero bueno, al fin y al cabo, hoy estaba leyendo una todavía más graciosa.
y es que había precisamente comunicación al gobierno de Maduro por parte del gobierno español, había una comunicación abierta para vetar a Iberia, líneas aéreas españolas, para meter como proveedor específico a Plus Ultra, que está en manos de unos tipos que están investigados por la Fiscalía de los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, es que ya es lo último. Y lo peor no es eso, lo peor es que nos tragamos todo. O sea, que lo de Panamá ya es que hasta me parece de risa. Pero vamos, de lo que estamos hablando es del amigo del presidente del colegio que lo pone en correos y que le dice cómo tiene que repartir la pasta. O sea, es que es alucinante. O sea, son cosas que verdaderamente te vuelves loco. En una empresa que no existe, que es lo más gracioso del caso, es que no existe. O sea, yo que soy consultor, que tengo mis empresas, que me presento a todas las cosas, no me dan ni un solo proyecto y resulta que estos se dan los proyectos a sí mismos en empresas fantasmas. No pagan impuestos y encima en paraísos fiscales. O sea, es que es alucinante. Entonces, no se vea si esto hasta merece la pena ya comentarlo porque es que ya me sale en la vida. El nombre de la Estoy concentrado para el partido de esta tarde, quiero estar en positivo. El nombre de la empresa es Ortiz en Panamá. Sí. Pues para que se oiga qué empresa es esa empresa. Efectivamente, así es. Alucinante, como bien dices tú. Pues chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestra puntillita económica, como siempre, comiéndonos el tiempo a bocados, porque yo es lo que digo, yo creo que bueno, pues al final esto ya se convirtió en una costumbre. Nosotros, en lugar de ir recortando, no, vamos ampliando y eso yo creo que es positivo. Daros las gracias por estar aquí. Enrique, a ver, lo voy a decir, no te lo vas a creer, que gane esta noche tu Madrid. Espero que cuando me toque a mí también me digas lo mismo. No podía no dejar de sacar aquel. Los madridistas no somos antiatléticos. Mi segundo equipo es el Atleti, tú lo sabes. Bueno, eso ya lo discutiremos un día también hablando de economía, de fútbol y de equipos. A ver si ganáis la liga y no dejáis al Barça ganarla, que nosotros no la vamos a ganar. Ya está, cayendo la responsabilidad siempre es del Atleti. Es que sois más bichos, de verdad. ¿Qué bichos sois? Luego decís que nos metemos con vosotros. ¿Perdona, Susana? Solamente voy a decir nosotros al Barça el próximo. Claro. O vamos a hacer un favor con el Barça, pero una cosa, solamente digo esto porque lo leí y me hizo mucha gracia. Leí un titular ayer que me pareció excelente, que decía: el Pupas se come al Atlético. Sí. O sea, el Pupas se come al Atlético. Al final es la historia. Sí. En fin, cosas del fútbol. Como os he dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Javier, Susana, Enrique, Miguel Ángel, que sin ti esto no sería posible. Y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, los que nos escucháis, los que nos veis, bien en directo, bien en diferido, en cualquiera de los canales que tenemos activos. Muchísimas gracias por acompañarnos y como les digo todos los martes, sean felices y sobre todo no dejen de sonreír. Nos vemos la semana que viene, que hablaremos, prometido, de fiscalidad. Un beso. Gracias. Chao, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.